Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy un programa que no puede faltar, las elecciones intermedias en Estados Unidos que se han convertido en una campaña feroz y sumamente competida para alcanzar las mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, además de estar en juego otras posiciones políticas de gran envergadura. En este contexto nos preguntamos sobre el balance de Donald Trump, lo que deja a 2 años de su gobierno, las horas bajas que está viviendo Donald Trump en la Casa Blanca y con la posibilidad de impulsar un impeachment si es que la Cámara de Representantes termina siendo conquistada por el Partido Demócrata. Nos preguntamos a su vez sobre la situación económica, el voto latino y los impactos que esta jornada toral tiene para México. Acompáñenos. El martes 6 de noviembre de 2018 se celebraron elecciones en los Estados Unidos para renovar la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes a 1/3 del total del Senado, así como a gobernadores de 36 estados y 3 territorios. Este tipo de comicios intermedios se consideran una forma de medir el nivel de aceptación del presidente en turno, en este caso el republicano Donald Trump, cuyo partido ha mantenido en los últimos 2 años la mayoría en el Congreso y el Senado. La Cámara de Representantes consta de 435 miembros elegidos cada 2 años, quienes representan a un distrito electoral de cada estado en función de su población. Se integra por 241 miembros del Partido Republicano y 194 del Partido Demócrata, entre cuyas facultades están proponer leyes relativas a las asignaciones presupuestarias y fiscales. Por su parte, el Senado consta de 100 miembros electos, 2 por cada estado, los cuales tienen un mandato de 6 años, divididos entre sí por tercios, a fin de que se renueve parcialmente cada 2 años. Está integrado por 51 republicanos, 47 demócratas y 2 senadores independientes, entre cuyos poderes exclusivos están aprobar o rechazar tratados, designaciones presidenciales de cargos en el gabinete, en organismos del Poder Ejecutivo, jueces federales, magistrados del Tribunal Supremo y embajadores. Este proceso electoral se dio en el contexto de la caravana de migrantes centroamericanos, asuntos del que sacó provecho el presidente Trump como argumento de su prioridad por detener la inmigración ilegal que llega a través de México. Además, la campaña electoral fue sacudida con el hallazgo de una serie de bombas caseras enviadas por correo a prominentes demócratas como el expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado y candidata presidencial en 2016, Hillary Clinton. Las elecciones intermedias o de medio mandato en Estados Unidos tradicionalmente se consideran como una especie de referéndum sobre el desempeño y la actuación del presidente y como una cita clave debido a que se celebran 2 años posterior las elecciones presidenciales. ¿Aprobación o castigo a la gestión de Donald Trump? Esa es la pregunta que se está transando en esta justa electoral. Precisamente las elecciones intermedias que se viven en un ambiente de mucha competencia y de máxima tensión debido principalmente a 2 hechos. En las últimas semanas, la caravana migrante hondureña que pasó a territorio mexicano enfilándose hacia Estados Unidos y por el otro lado, los supuestos artefactos explosivos que les llegaron a los Clinton, a los Obama, a George Soros, a CNN, pero también a otros funcionarios que participaron en el gabinete de Barack Obama. Estos 2 hechos Donald Trump los ha capitalizado políticamente para inflamar su retórica nativista, anti-inmigrante y antiterrorista. Sobre todo ha buscado sacar réditos políticos y electorales de estas coyunturas. Consejero, ¿cuál es el balance que usted hace sobre los primeros 2 años de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Una pregunta que está relacionada con estas elecciones intermedias y que en muchas ocasiones son leídas como un voto de confianza al presidente en turno y de cara a lo que pase en 2 años cuando habrá elecciones presidenciales en el 2020.
Bueno, Donald Trump acaba de dar varios discursos en distintas partes de la Unión Americana. Estos discursos él ha realzado o ha puesto en relevancia varios temas que a él le preocupan. ¿Cuáles son los temas que a él le preocupan? Bueno, le preocupa la migración, le preocupan los temas, por ejemplo, de la criminalidad, los temas de salud, varios temas en los cuales él no ha logrado gran cosa, es decir, no ha logrado precisamente poner todavía con el Congreso que tiene a su favor estos temas y hacer un cambio radical. Por ejemplo, el tema de salud fue un fracaso. En el tema, digamos, internacional, resolver el tema de Corea del Norte, todavía no se ve prácticamente ninguna luz en el camino. Entonces, ¿dónde está Donald Trump? Donald Trump está haciendo hoy día una verdadera actividad, digamos, para poder poner en práctica nuevamente todo lo que le funcionó en la campaña contra Hillary Clinton. ¿Qué le funcionó? Le funcionó levantar los miedos precisamente a su base conservadora, que hoy día es la que está en juego en estas elecciones de medio término. También está poniendo nuevamente en juego toda la temática que le sirvió durante su campaña electoral. ¿Cuál es esta temática? La que conocemos, que habló de una Hillary Clinton, que hoy día Hillary Clinton no está realmente en la contienda, pero la está utilizando en cada uno de los discursos que él está llevando a cabo. Estados Unidos, bajo Trump, ha decidido sustraerse del papel de gendarme mundial o de líder del mundo occidental que jugó durante este largo consenso bipartidista después de la Segunda Guerra Mundial. Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, lo sustrajo del Acuerdo Climático, del Acuerdo de París de Cambio Climático. También ha tenido sus pugnas adentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar entre América del Norte y Europa. También ha dicho que terminaba el acuerdo nuclear con Irán, que se va a retirar del acuerdo sobre misiles intercontinentales con Rusia. En fin, hay una especie de decir, nos vamos a retraer a territorio estadounidense y a poner el énfasis en las prioridades de lo que Trump ve como prioridades nacionales. Inclusive se presenta a las campañas y les llama fake news ustedes, les dice. Y no solo eso, está hablando de Hillary Clinton, está hablando de Soros, está hablando de Obama, es decir, está hablando constantemente de quienes hoy día les están dirigiendo estos artefactos explosivos. Bajo una aritmética cabizbaja y desencantada en el índice de popularidad de Donald Trump, y con un solo tercio de los votantes que lo considera honesto y confiable, cabe la pregunta si podrá llegar la ola azul o demócrata al Congreso. Debemos de recordar que en estas elecciones se juega la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gubernaturas, más 3 territorios, a la par de la renovación de algunos congresos estatales y locales. Pese a que existe mayor optimismo de los demócratas de recuperar la Cámara Baja, la disputa más ajustada y competida se cimbra sobre el Senado, la Cámara Alta, que actualmente cuenta con 51 escaños frente a los 49 demócratas. En este ajuste electoral, los demócratas necesitan 28 asientos en total para recuperar el Senado, siendo 9 de ellos muy competidos. Una tarea titánica y poco probable de suceder, pese a que el Partido Demócrata tiene más oportunidades de conquistar Nevada y Arizona. Estos comicios, para empezar, serán los más caros en la historia de Estados Unidos, costando más de $5,000 millones para el erario público. Pero lo que se juega aquí es muy importante, son 435 escaños de la Cámara de Representantes en su totalidad, que se renueva cada 2 años, y un tercio del Senado, que en esta ocasión el Senado está compuesto por 100 senadores, 100 escaños, y ahora están en juego 35 de esos escaños. Y además 36 gubernaturas estatales en los Estados Unidos. Pero más allá de las cifras y más allá de la importancia al nivel legislativo, la importancia de estos comicios es que han sido llamados como el gran referéndum para refrendar o para en su momento cuestionar o inclusive contrabalancear
el mandato del presidente en los Estados Unidos a la mitad justamente de estos 4 años. Hoy los republicanos tienen control de la Cámara de Representantes y del Senado. En la Cámara de Representantes los demócratas necesitan capturar un poco más de 20 asientos para lograr tener la mayoría. Las tendencias han apuntado en las semanas recientes a que está al alcance de los demócratas recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Hay elecciones particularmente cerradas en varios estados de la Unión Americana, pero la tendencia que se ha observado en semanas recientes ha sido favorable a los demócratas. En el caso del Senado es bastante más complicado y parece que las tendencias observadas en semanas recientes apuntan a que los republicanos conservarán su mayoría en la Cámara Alta. Lo que realmente está en juego, y él lo sabe bien, son Florida, es Texas, Wisconsin, su base Connecticut, toda esta base conservadora. Muchas veces se habla de la base conservadora rural y también de blancos, en su mayoría, pero hay que ser muy claros en esto, porque Estados Unidos no es un país rural, tiene el 2% de la población económicamente activa en este sector, es un sector mínimo, pero se ha desplazado una base urbana blanca, radical, conservadora, que además sale a votar. En términos concretos, se puede hablar, de acuerdo a las últimas encuestas que ha dado Real Clear Politics, podría darse que actualmente Donald Trump perdería la Casa de Representantes. Los demócratas estarían ganando 209 asientos hoy en día, todavía hay 31, 34 que están en disputa, y por el otro lado pues estaría perdiendo la mayoría que hoy día tiene la Casa de Representantes, el Partido Republicano. Ahora, ha perdido él importantes referentes políticos, líderes políticos en Estados Unidos. Paul Ryan se va, John McCain ya falleció. Es decir, hay varios de los principales líderes que hoy día no están y que han anunciado que se van y que dejan libre precisamente estas bases electorales. En esta contienda electoral, en juego se encuentran las gubernaturas de Texas, Arizona, California, Florida, Nevada, Ohio y Georgia, entre otras. Vale la pena destacar que una de las citas más importantes para México es, por ejemplo, la pugna entre el republicano Greg Abbott y su rival demócrata Lupe Valdez en Texas, un estado que tradicionalmente vota rojo por su afinidad y simpatía republicana. Texas, un estado transfronterizo, ha estado gobernado desde el año 1994 por los republicanos en una elección que en esta ocasión se elige al gobernador, vicegobernador, fiscal general, jueces de la Suprema Corte Estatal y legisladores para la Cámara de Representantes y el Senado, además de legisladores locales. Se trata también de un estado clave porque aporta 38 votos al colegio electoral. En Florida, el demócrata Andrew Gillum y el republicano Ron DeSantis compiten por el reemplazo de la gubernatura de Rick Scott, un estado indeciso en donde el voto latino puede marcar la diferencia. Nevada particularmente está pues con un gran movimiento por parte del sindicato de trabajadores de la industria restaurantera y de la hostelería en la ciudad de Las Vegas, que es muy relevante porque hay una gran movilización y esto puede llegar a cambiar, digamos, la orientación política dentro de la Cámara de Representantes en el estado de Nevada, a nivel federal, pero con la representación del estado de Nevada. El otro es Nuevo México, dado que hay ya una mayoría de población latina, lo cual es relevante. Pero yo creo que tendrá el presidente Donald Trump que aceptar el liderazgo de Ted Cruz. Como él dijo, en un momento tuvimos unos desacuerdos, luego nos acusamos el uno y el otro, pero finalmente hoy día estamos trabajando en conjunto. Y Ted Cruz tiene un buen discurso, Ted Cruz sabe hablarle a sus bases y tiene además la garantía de que los hispanos, en su gran mayoría, se registran pero no votan. Es decir, estamos hablando de 30 casi millones de hispanos registrados para votar y en los cuales
hispanas irán solo 25% a las urnas. ¿Qué estamos hablando? 6.7 millones de hispanos que irán a votar, que no hacen la gran diferencia, cuando muchos de estos hispanos fueron los que le dieron también el voto a Donald Trump para triunfar, 25% de ellos. Es decir, entonces, ¿de qué liderazgos puede hoy día hacerse ante estas temáticas tan difíciles? De un liderazgo hispano. Es decir, el próximo líder del Partido Republicano tendrá que ser un hispano. Y no creo yo que en el Partido Demócrata pudieran meter a Bob Meléndez, que también ya está teniendo hoy día una batalla en Nueva Jersey muy cerrada. Texas ha sido un estado que en elecciones presidenciales vota consistentemente rojo, es decir, vota republicano, y es con mucho el baluarte republicano. Si Texas empezara a hacerse púrpura o violeta, es decir, la combinación de azul y rojo, como ya lo es a lo largo de la frontera con México, entonces ya sería muy difícil para los republicanos apostar a seguir ganando en la elección presidencial. Si Texas se mantiene del lado republicano como un estado sólido, seguro para los republicanos, entonces pues lo que va a ocurrir es que no se altera dramáticamente el mapa político y las posibilidades de reelección de Trump crecen. La carrera por el Capitolio estadounidense es un asunto medular para la toma de decisiones y el balance de poder en el país más poderoso e influyente del mundo. Aunque el Partido Republicano en el año 2016 pudo conquistar el control de ambas cámaras legislativas, Donald Trump ha gobernado a través de órdenes ejecutivas y de decisiones que toma la Corte Suprema en Estados Unidos, más que por leyes bipartidistas y consensos entre los dos principales partidos políticos. Por cierto, hablando de la Corte Suprema en Estados Unidos, una polémica y controvertida designación del juez Brett Kavanaugh como el nuevo magistrado en la Corte Suprema de Justicia. A pesar de sus ataques sexuales contra mujeres, su designación bien pudiera deslizar el voto de las mujeres hacia las candidatas demócratas en una elección en donde se piensa que la ola rosa marcará un récord en materia de puestos de elección popular. Hay que recordar que Donald Trump también tiene ya mayoría en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Ha logrado algo inusitado, que a la mitad de su primer mandato ya colocó a dos jueces de perfil conservador, el juez Neil Gorsuch y el juez Brett Kavanaugh, en las semanas recientes. Y esto también es un dato fundamental que para el auditorio mexicano es importante entender. En Estados Unidos se judicializa todo, incluso las elecciones. Y por lo tanto, para Trump, además de tener mayoría en el Poder Legislativo, es absolutamente crucial tener mayoría en el Poder Judicial. En este último, pues se supone que hay división de poderes, no es automática la mayoría conservadora, pero la tendencia apunta a que tendremos una Suprema Corte de Justicia estadounidense con mayoría conservadora por un largo periodo de tiempo, porque ahí el cargo es vitalicio. Eso hace que de los 9 jueces, 5 sean conservadores, designados primero por Bush padre, Bush hijo y ahora por Trump, contra una minoría tan solo de 4 jueces designados primero por el presidente Clinton y después por el presidente Obama. Esto contrapesa. Bueno, aquí viene una acusación muy directa, inclusive dentro de los demócratas, de que Feinstein tenía información anticipada de qué tipo de abuso había cometido Kevin contra una de las con la doctora, ¿no? Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que se guardó esta información y no la utilizó. Ha sido precisamente las agencias de investigación las que han dado a conocer cuál fue precisamente el abuso sexual que cometió durante su época, obviamente,
en la cual pues él era un estudiante. Sin embargo, es algo que tiene que ver mucho con la ética personal de quien va a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Kavanaugh fue expuesto a un drama para Donald Trump, que dice él, y lo acabo de escuchar en una de sus campañas, si a Hillary Clinton la propusiera yo, dijo Donald Trump, como juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué tipo de respuesta daría a los congresistas cuando se le tuviera que preguntar sobre su vida también sexual? Es decir, tocando el tema que ha perjudicado tanto a Hillary Clinton como el tema de Bill Clinton. En medio de las elecciones competidas por el Capitolio en Estados Unidos, Donald Trump vive horas negras en la Casa Blanca. Sobre todo porque su liderazgo crispante e impredecible se toca ahora con dos nuevas revelaciones, dos libros publicados antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre. El libro de Bob Woodward, quien señala y describe un golpe administrativo al presidente por parte de su gente más cercana en aras de evitar la caída del posicionamiento internacional de Estados Unidos y de menguar la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Resulta revelador que Gary Cohn, el ex asesor de Donald Trump, le haya quitado de su escritorio una carta para evitar que el presidente firmara el abandono del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Corea del Sur. Por cierto, la piedra angular que tiene Estados Unidos para defenderse del programa nuclear de Corea del Norte. Por otro lado, también tenemos la publicación de Stormy Daniels titulada Full Disclosure o Revelación Plena, en donde la actriz porno estadounidense describe su encuentro sexual con el presidente. Sobre todo yo recomiendo el de Woodward. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en realidad explica lo que has comentado realmente, que la Casa Blanca es un desastre. Y es un desastre porque Donald Trump utiliza digamos, una forma muy personal de gobernar y todo su gabinete está en miedo, es decir, está en terror. No se atreven a decirle nada a Donald Trump que vaya contra él. Y eso es muy nocivo para un presidente que requiere del consejo constante de la gente que él ha nombrado. Es necesario que le digan que no a una persona y no el yes sir, que es algo que realmente no es factible en una administración donde no puede saber toda una persona. Además le dice que hay que quitar estos memorandos que va a firmar o hacerlo con Corea del Sur, porque Corea del Sur es nuestro amigo. Dice, ¿cómo es posible que lo vaya a firmar y lo va a firmar? Yo no quiero nada con Corea del Sur y los antimisiles que les hemos comprado, que los paguen. Eso les dice. Pero vamos a quitarles este tratado porque es un tratado que no es justo para Estados Unidos. Entonces prácticamente va a firmar cuando Nolan le dice una y otra vez, quítenlo, quítenselo, yo respondo, quítenlo. Y le quitan los memorandos que va a firmar el presidente que tiene en su escritorio en la oficina oval, porque cualquiera dice que cualquier cosa él firma. Así lo dice prácticamente Woodward. Entonces, si no le quitan estos memorándums, se hubiera acabado precisamente esa ayuda estratégica a Corea del Sur. Hubiera sido un desastre, que además hay que decirlo, si se llevó a cabo la reunión con Kim Il-sung, el líder de Corea del Norte, fue precisamente por el apoyo de Corea del Sur. Además de estas publicaciones que muestran el caos reinante en la Casa Blanca, también hay que tomar en cuenta de que ningún otro presidente anteriormente al actual ha tenido tanta rotación de colaboradores. Ha sido una cantidad muy alta de despidos, de destituciones, de reemplazos, lo cual muestra, pues primero, una falta de estabilidad y una falta de liderazgo con sus propios colaboradores. Lo cual pues hace cuestionar mucho algunas de las políticas exteriores que ha tenido recientemente Estados Unidos. Sabemos que se retiró del pacto con Irán, el pacto nuclear, sabemos que se retiró del TPP, el acuerdo comercial transregional con Asia y algunos países de América, y está ahora amenazando con retirarse del pacto o del tratado nuclear que tiene firmado Estados Unidos con Rusia.
Eso pues sí sería bastante grave si llegara a ocurrir. Al igual que lo son también las investigaciones que se están llevando a cabo sobre los escándalos sexuales de Trump, los pagos que ha realizado para callar a las mujeres con quien ha hecho tratos. Y en el fondo, lo que aquí está en juego es la destrucción de instituciones políticas, de instituciones de justicia que el propio Trump está realizando al socavarlas y al exigirles que se adapten y se ajusten a las necesidades personales de Donald Trump en vez de servir a los ciudadanos y al sistema institucional en su conjunto. La presidencia trumpista, llena de renuncias, de intrigas y de destituciones, al calor de también la existencia de un grupo de resistencia dentro de la Casa Blanca para boicotear o sabotear algunas decisiones, ha tenido lugar tal y como lo advierte Bob Woodward. Una Casa Blanca que está sacudida por la trama rusa y por el hecho de que los familiares más cercanos de Donald Trump puedan enfrentar problemas legales. Al calor de la admiración que Trump siente por Putin, recordemos el escándalo de la cumbre bilateral cuando el presidente de Estados Unidos no le imputó haber intervenido en las elecciones del 2016, contradiciendo las conclusiones avaladas por la comunidad de inteligencia. Se trató de uno de los episodios más criticados de su presidencia. Aunado a los desaires propinados por Donald Trump al fallecido senador John McCain, no olvidemos que George Papadopoulos, el exasesor del presidente, reconoció haberle mentido al FBI sobre la presunta conexión con Rusia y sus hombres de confianza, Michael Cohen, se declaró culpable al tiempo de involucrar directamente al presidente en un fraude de financiamiento electoral. Por otro lado, Paul Manafort, el hombre quien dirigió su campaña, fue sentenciado a 7 años de prisión. Bueno, Trump ha atentado incluso contra los funcionarios de su propio gobierno. Él veía en un principio como un fuerte aliado al procurador general Jeff Sessions y hoy tiene sospechas de él. Lo ha regañado en público, porque ahí es donde se lleva la investigación sobre la trama rusa. Es decir, el subprocurador Rod Rosenstein designó al fiscal especial Robert Mueller, quien está investigando la trama rusa y tiene ya, al parecer, suficiente material incluso para llamar a comparecer al propio Donald Trump. Parece que las huellas digitales de la intervención rusa se localizan por todas partes. Sin embargo, no ha habido todavía un desenlace. Por eso es tan importante quién tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. Hay unas investigaciones que siguen en curso por parte de la Oficina Federal de Investigaciones, del FBI, a cargo del fiscal Mueller. Él está investigando la trama rusa. Y al investigar esta trama rusa, pues hay alguna posibilidad, digamos, que pueda llamar a declarar al presidente Trump. Si el presidente Trump se negara a acudir a esa citación, el caso iría directamente a la Corte Suprema. Por eso era tan importante a principios de octubre que el grupo de conservadores tuviera una mayoría para poder en un dado caso detener o desestimar pues ese juicio político o ese impeachment que se lanzaría. Lo más grave para ellos es si Trump mintió acerca de su conocimiento o involucramiento en los hechos. Incluso eso es más importante que lo que pueda haber ocurrido en los hechos mismos. El tema de las redes calientes es un tema caliente en esta jornada electoral. Estados Unidos y Donald Trump específicamente está culpando a China de interferir en las elecciones intermedias. ¿Cuál es su opinión? Si China interviniera, hablando de estrategas como los que tiene China, sería una intervención mucho más sofisticada.
Pero de que hay intervención de los gobiernos extranjeros en las diferentes elecciones a través de las redes sociales es un hecho. En todas las justas electorales hay una cierta intervención porque hay intereses, es decir, cualquier líder que aparezca en cualquier nación del mundo puede perjudicarte a ti como nación o no, o favorecerte. El caso de Xi Jinping en este momento, con los aranceles que le ha tratado de imponer Donald Trump, pues sería poco, digamos, sería un verdadero inocente si no lo hiciera. Además hay un nuevo concepto, terrorismo nacional. Es decir, este se engendra nacionalmente a través de utilizarlos por estos discursos. Es decir, uno puede a través del discurso favorecer ciertos radicalismos. Esto lo ha analizado una profesora de Miami, Susan Person, que ha dicho también que el discurso, cuando se utiliza de cierta manera, moviliza masas. De ganar los demócratas, la Cámara de Representantes en Estados Unidos espera seguir investigando y profundizar la trama rusa en las elecciones presidenciales en el año 2016. El voto de castigo que abre las puertas a un posible juicio político hacia el presidente más impredecible y que menor ética ha tenido en la historia política reciente de la Unión Americana. En ese caso, la Cámara de Representantes sería la instancia acusadora y el Senado el ente juzgador, toda vez que los senadores tendrían la última palabra para absolverlo o, por el contrario, sentarlo en el banquillo de los acusados mediante el voto de 2/3 partes de los legisladores presentes. En el caso de Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, sacudido por el escándalo de Watergate, no llegó a juicio porque renunció antes. La mayor ambición para llevar a Trump a juicio político ha crecido en los últimos meses, ahora que Trump fue acusado de comprar el silencio de 2 mujeres con las que tuvo relaciones sexuales. Teniendo los demócratas una mayoría en la Cámara de Representantes, eso podría iniciar el proceso de destitución del presidente, pero esto tendría también que ir al Senado, en donde se necesita una mayoría calificada, es decir, al menos 2/3 del Senado para que esto pudiera proceder, lo cual es hasta el momento bastante improbable. De ganar la Cámara de Representantes el Partido Demócrata, ¿usted ve viable la posibilidad de impulsar un juicio político en contra de Donald Trump? La posibilidad de un juicio político, el impeachment, cuando se tiene un Senado que no está a favor, es muy complicado. Y es muy poco probable que los demócratas ganen el Senado. Casi yo podría decir que va a quedar prácticamente como está. En cuanto a la Casa de Representantes, es probable que llegue a una mayoría con 2 más que los que tiene. No creo, sería un desgaste para los demócratas porque tienen hoy día los demócratas algunos nuevos líderes que están buscando. No ha nacido el nuevo Barack Obama. Pero si vas, por ejemplo, al análisis de la gubernatura de Florida, vamos a observar nosotros que Gilman podría ser el próximo Barack Obama. Tiene un excelente discurso. Y hoy día, si se gana realmente Florida por los demócratas, habría en cascada una serie de triunfos, por lo menos en Florida, de los demócratas. Y la manera de expresarlo son movimientos antisistema que se reproducen en cada uno de estos países. ¿Qué quieren estos electores? Pues quieren fundamentalmente quien los proteja de las amenazas, de los miedos, de los temores que ven allá afuera. Esos temores se dirigen contra los inmigrantes, se dirigen contra el gobierno mismo. Es curioso que hay gobiernos que buscan ser electos para desmantelar al gobierno mismo y entregar la economía completamente a las grandes corporaciones, disminuir la regulación gubernamental sobre la actividad económica, porque sienten que hay una desconexión, una distancia cada vez mayor entre gobernantes y gobernados, y postulan que se necesitan candidatos no políticos para encabezar este movimiento de resistencia contra el establishment, contra los poderes establecidos que
digamos que gobernaron Estados Unidos, Europa, durante 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. En épocas de la industria 4.0, en donde estamos atestiguando una revolución en las tecnologías de la información, las redes sociales juegan un rol central y medular en las campañas políticas y electorales, pero también en la percepción de la opinión pública. Tengamos en el radar sobre la trama rusa, que supuestamente Rusia utilizó cuentas falsas de Twitter y de Facebook para enviar y difundir mensajes políticos que pudieran favorecer a Donald Trump y demeritar la figura de Hillary Clinton en las elecciones del año 2016. Si bien el inquilino de la Casa Blanca, en medio de las elecciones intermedias, ha arremetido en contra de los medios de comunicación, también lo ha hecho en contra del gigante asiático. Ahora, Donald Trump ha acusado a China de intervenir en las elecciones de medio término en la Unión Americana. Las campañas de desinformación en estos comicios de medio término, pues no ha sido la excepción. Ha habido muchos movimientos de desinformación, de generación de noticias falsas, de manipular las encuestas y algunas otras cosas para poder orientar a la preferencia republicana del resultado de los comicios. Sin embargo, también hay importantes muestras de movimientos ciudadanos que también están aprovechando las redes sociales para comunicarse entre sí y hacer un frente común para poder respaldar a los demócratas para que puedan ser un contrapeso importante después de los comicios. Las redes sociales hoy día configuran el sentir prácticamente de la globalidad. Es decir, las redes sociales no tienen fronteras, las redes sociales tampoco tienen una ideología distintiva. Las redes sociales se fundan precisamente a través de una serie de acuerdos que se dan por grupos heterogéneos que de cierta manera aparecen como dominantes. Vamos a hablar precisamente de Donald Trump. En el libro de Woodward, precisamente se menciona a Donald Trump como el Hemingway del Twitter. Él mismo dice que es el Hemingway del Twitter, que él necesitaba muy pocos caracteres para decir algo fundamental. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy día cualquiera puede dar un tweet o puede manifestarse por las redes sociales y es mucho más, incide mucho más que cualquier medio de comunicación tradicional. Entonces las redes sociales hoy día son canales no solo que informan, conforman, generan bloques. Hay un analista muy importante que casi hoy día no se cita, que es Gramsci, y él habla de los bloques históricos. Entonces el bloque histórico realmente se conforma de una manera en la cual distintas personas, distintas ideologías convergen en un momento histórico. Hay que recordar esto, que el sistema político estadounidense es muy complejo, es muy grande, tiene muchos actores que no se agotan en quién es el inquilino de la Casa Blanca, que un día dice que es tu amigo y al día siguiente te está insultando en las redes sociales. Entonces, es un ejercicio inútil tratar de complacer a Trump. Alrededor de la celebración de las elecciones intermedias en Estados Unidos, vale la pena preguntarnos sobre cómo está caminando la economía en la Unión Americana, cómo es que está el bolsillo ciudadano en un momento de elecciones intermedias. ¿Qué impactos y qué efectos ha generado la reforma impositiva en Estados Unidos, la reforma fiscal, el primer triunfo legislativo de Donald Trump que pudo reducir los impuestos del 35 al 21%? Es importante comentar que actualmente Estados Unidos está pasando por un momento de bonanza económica y que está creciendo a una tasa del 4.2%, atestiguando aumentos en la tasa de productividad, de consumo y del empleo. Pero también estas políticas económicas que han sido tan aplaudidas por los mercados financieros internacionales han incrementado la deuda de Estados Unidos y el presupuesto fiscal. Además,
de que Donald Trump se ha dedicado a aumentar también el presupuesto militar y darle mayor dinero y soporte a sus partidas de seguridad nacional. Efectivamente, va económicamente muy bien, hay una deuda pública y una deuda externa altísima, pero por otra parte, pues es muy cierto. Es decir, la economía, 3.7% de desempleo, es algo fabuloso para cualquier presidente. En los últimos 50 años no se había dado esto. Es decir, estamos hablando realmente de que la economía está funcionando. Y recordemos la frase de Bush padre con Clinton cuando dijo "is the economy stupid", es decir, pon atención, hombre, esta es la economía, el tema económico es el que te da resultados. Y si a Donald Trump le está dando resultados la economía, es muy difícil que se lleve a cabo un proceso, digamos, o un juicio político en un momento en los cuales la gente está gozando prácticamente pleno empleo y, como él lo dice en sus discursos, las bases medias de la población norteamericana está encontrando un camino económico. Además está anunciando una reforma de impuestos para la clase media. Entonces estamos hablando de que habrá más beneficios y en la economía nadie se puede equivocar. La economía estadounidense está en un ciclo largo de expansión, de crecimiento. Obama recibió una economía en profunda crisis en 2009 y logró reorientar a la economía estadounidense hacia crecimiento elevado, estabilidad económica, crecimiento del empleo, etcétera. A lo mejor el primer año, año y medio de la administración Trump, el crédito debía dársele al presidente anterior, pero hoy, ya a la mitad del cuatrienio para el cual fue electo Donald Trump, ya es Donald Trump quien toma el crédito y dice, estoy, cumpliendo la promesa de que habría crecimiento económico, empleo, etcétera. Entonces es una primera paradoja que en una economía en expansión, las medidas de Trump, tanto en su paquete fiscal como en sus presupuestos, a final de cuentas han acabado lastimando precisamente a los electores que le dieron su apoyo en las urnas. Es que esa reducción de impuestos beneficia sobre todo a las clases más privilegiadas, a las grandes empresas, y la finalidad de esto era la repatriación de capitales que estaban fuera de los Estados Unidos. Eso se ha reforzado en alguna medida y ha beneficiado en el corto plazo. Sin embargo, aquellos grupos desfavorecidos o de clase media y de clase baja, sobre todo en las zonas alejadas de las dos costas de los Estados Unidos, estamos hablando del centro del país, del medio oeste, que son la población que principalmente impulsó a Trump a ganar en el 2016, no se han visto tan beneficiadas de estos cambios. Es cierto que hay un aumento momentáneo en el empleo, pero por otra parte también la Reserva Federal está elevando las tasas de interés, lo cual al incrementar el precio y el costo del dinero puede afectar, sobre todo porque ahora Estados Unidos se ha visto envuelto en una guerra comercial con China. Pese a la fortaleza de la economía estadounidense, el Partido Demócrata también está viviendo un momento importante. El partido que se quejó amargamente ante el recorte más pronunciado en la historia fiscal de Estados Unidos, visto reflejado en la caída del presupuesto en la educación, el ensanchamiento de las desigualdades y los divisores que aquejan a la clase media y trabajadora ante el enriquecimiento de la clase más pudiente y acomodada. Pese a que el voto latino ha resultado beneficiado con un mayor auge económico, la diáspora mexicana más grande en el mundo debe ejercer su derecho al voto para castigar o premiar a los gobernantes y dejar de lado la indiferencia que generalmente se practica en estas elecciones intermedias. Según el Pew Research, 29 millones de votos latinos podían haber ejercido su derecho al voto, una concentración de simpatías que se manifiesta en 6 estados principales de la Unión Americana: California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona e Illinois.
Sin embargo, el voto latino también ha crecido en otros estados de la Unión Americana. ¿Sería fácil hoy día anticipar un proceso político? No lo creo, porque sería un desgaste para el Partido Demócrata. ¿Qué tendrían que hacer hoy día con su mayoría? Impulsar nuevamente la fortaleza del Obamacare, es decir, del plan de salud, que es lo único que tienen hoy día en agenda. Lo contrario es la economía va bien. Sí hay efectivamente una ola rosa que es fundamental para que los demócratas tengan un nuevo liderazgo, sobre todo en las mujeres, porque el tema que está hoy día en cuestión es el tema de la salud, el tema precisamente que le preocupa a múltiples mujeres. Entonces, las cuestiones temáticas de género están puestas en la campaña y es muy probable que esta ola rosa le dé al propio Partido Demócrata una posible salida, pero no se nos olvide que probablemente quede como líder, si es que ganase la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Entonces Nancy Pelosi ya no es la líder que necesita el Partido Demócrata. Los nuevos líderes, algunos de ellos pues, son jóvenes, son afroamericanos, y quizá el Partido Demócrata esté buscando algo diferente. Y estaba el caso de Rook, en el caso de Ted Cruz, pero no se ve posibilidades, pero es un hombre con un gran discurso. Él logró casi lo mismo que hizo Obama, un trabajo por las redes sociales fundamental. ¿Cuáles son los grandes temas de discusión, de debate público? Nos muestra una sociedad estadounidense profundamente polarizada. Es decir, si discutimos acerca de temas sociales y culturales, como el matrimonio del mismo sexo, como la interrupción del embarazo para las mujeres, como el control de armas, hace unas semanas hubo en Pittsburgh una nueva masacre contra a los asistentes a una sinagoga. Otro tema crucial es el cambio climático, en donde la administración Trump simplemente se ha sustraído porque hay funcionarios que ni siquiera reconocen que el ser humano tenga incidencia en el cambio climático. Otro tema que sacudió la campaña electoral en Estados Unidos estuvo relacionada con la caravana de migrantes de Honduras que llegó a México con destino a Estados Unidos. Un asunto político caliente que se convirtió en un tema clave previo a la jornada. Se trató de un hecho que inflamó el discurso trumpista basado en el sentimiento antimexicano y antimigrante y que empató de manera extraordinaria con su narrativa del muro y la necesidad de afianzar la seguridad nacional. En otras palabras, el éxodo y la tragedia humanitaria se utilizaron como un arma política para infundir miedo e inseguridad. A tal grado que el mismo Trump señaló que había musulmanes participando en las mismas y que los demócratas estaban detrás de esta invectiva. Este hecho debió prender la participación del voto latino, pues el resultado de las elecciones legislativas, de ahí se deriva el rumbo que toma el Capitolio en materia migratoria, comercial y de seguridad fronteriza. El grupo étnico de los latinos superó hace ya casi una década al grupo afroamericano y hoy son la primera minoría en los Estados Unidos, de manera que es muy, muy importante. Aquí la única desventaja quizá es que no necesariamente toda esta población está conformando un bloque sólido y cohesionado. Hay muchas divisiones también al interior de estas comunidades latinas. Hoy hay muchos movimientos tratando de cohesionar o al menos de tener una alianza quizá momentánea, pero que pueda impulsar las elecciones hacia el lado demócrata. El principal tema que estaba dentro de la campaña electoral para lograr nuevamente la Casa de Representantes era el tema de la salud. Sin embargo, y se encontraba en el último lugar el tema migratorio. Pero gracias a la caravana ha logrado nuevamente poner este tema en el primer lugar. Y entonces él ha vuelto con el mismo discurso. Los migrantes que vienen en esta caravana son criminales. Los migrantes que están en esta caravana no califican realmente para venir a Estados Unidos, son lo que él llama la cadena
cadena de migración. Viene el padre, viene el abuelo, vienen los hijos, por la misma ley de migración, que empieza a haber una serie de conceptos como la reunificación familiar, y esto le llama cadena de migrantes, y Estados Unidos se va a llenar de millones, con 600,000 o más que puedan llegar anualmente de estos países, pues le viene a afectar a Estados Unidos. Ya el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha descartado esta idea de que haya musulmanes, pero nadie ha visto realmente lo que dicen en estos comunicados, digamos, oficiales, porque la gente se va rápidamente a donde están sus bases, que les van, vamos a decir, recilindrando, ¿no? Les van dando precisamente su propia ideología. ¿Y cuáles son estos medios? Como Fox News. Entonces Fox News dice que precisamente estos migrantes están infiltrados. El gran debate que hay en Estados Unidos sobre la inmigración será seguramente impactado si los demócratas llegan a capturar la mayoría en la Cámara de Representantes. Hay que recordar que la legislación en materia migratoria no le corresponde al presidente de los Estados Unidos de América, sino al Congreso. Allí es donde va a estar el debate más fuerte. Ahorita es impensable que pudiera haber una tregua para los migrantes. Si llegan los demócratas, habrá un giro en este tema, no porque vaya a haber necesariamente políticas pro inmigrante, pero sí porque al menos se ensancha el debate público y se oyen otras voces que hoy están prácticamente acalladas bajo Trump, en donde la línea es: vamos a hacer sufrir a aquellos que quieren ingresar a Estados Unidos, vamos a exigirle a México que continúe esta labor de contención, detención y deportación de transmigrantes centroamericanos que atraviesan territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos. El resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos genera impactos directos y determinantes en la política nacional y en la política interna de México. Tan solo pensemos en el TEMEC o en el nuevo acuerdo trilateral sellado entre México, Estados Unidos y Canadá, que tiene que pasar la ratificación senatorial de los 3 países, pero también que depende de la composición del Capitolio en Estados Unidos para que pueda entrar en vigor. Por otro lado, México tiene que estar muy pendiente de aquellos actores ganadores en la contienda por el Capitolio, los legisladores y gobernadores que hayan resultado victoriosos, porque ellos pudieran tomar posiciones a favor o en contra de México y de los países de América Latina. Debemos de recordar que México tiene sostenida con Estados Unidos la relación más importante en el mundo, en donde se atestigua prácticamente en nuestra frontera un comercio de $1 millón por minuto. Tenemos la frontera más transitada del mundo. Estados Unidos es nuestro primer inversionista y hacia ese país se destinan casi el 80% de nuestras exportaciones. En la relación bilateral se ha hablado de que podría haber un entendimiento entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en varios temas. Yo lo veo difícil. Yo veo que el punto crucial, y así lo ha dicho Trump en sus tweets, es que México coopere con Estados Unidos, y para Trump la definición de cooperar es que México le haga el trabajo sucio. El gobierno que en unos días tomará posesión en México ha dicho que no va a cumplir ese papel, pero entonces ese será el termómetro de la relación bilateral, incluso por encima del curso que siga el proceso de ratificación del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Hay que recordar que la ruta para la ratificación del TEMEC es muy larga todavía, es decir, si finalmente se produce la firma a final del mes de noviembre, la ratificación legislativa se dará en todo caso en algún momento de 2019. El acuerdo ya está negociado,
El acuerdo no se firmará sino hasta fines del mes de noviembre. El compromiso original de todas las partes involucradas era que el mandatario saliente, el jefe de Estado saliente en México, tendría que firmarlo unos días antes de terminar su mandato, y eso se va a respetar. Eso garantiza una continuidad del principal mercado de exportaciones de México, que es Estados Unidos. No hay grandes cambios. Va a seguir operando esta asociación comercial, que es la más importante en el mundo por el volumen de mercancías, de exportaciones y el tamaño de las economías involucradas. Lo que sí puede afectar en un mediano plazo son las consecuencias de una posible guerra comercial con China, sobre todo dentro de un marco que puede tener una influencia negativa al interior de otros tratados. Por ejemplo, el TPP-11, del cual México es ya parte, inclusive en abril pasado ratificó, fue el primer país en ratificar el tratado. Esto sí pudiera verse afectado hasta un cierto punto. De acuerdo a un análisis del Pew, gran mayoría de los mexicanos están preocupados por el proceso que se lleva a cabo en los Estados Unidos contra la migración. Están hoy día más preocupados, casi el 45% de los entrevistados están realmente preocupados de que vaya a ser deportado uno de ellos, un familiar o cualquier amigo vaya a ser deportado. Entonces hay el temor de las deportaciones masivas, hay el temor de la discriminación, hay una serie de temores que hay que decirle a la audiencia, hay que estar muy digamos, no solo interesado, sino también muy conscientes de que una elección intermedia en los Estados Unidos puede favorecer un poco o no a lo que ellos están realmente necesitados que les favorezca. Estamos hablando del tema de la migración en esencia, y también los beneficios sociales, los impuestos, etcétera, etcétera. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Sorrina Musali, muchísimas gracias por su atención y compañía. Los esperamos en este programa todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 7 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.